Hola, esto es Montevideo Tarot y yo soy Rubén. Hoy es domingo de Ramos y por lo tanto se inicia la Semana Santa. Se le conoce también entre varias confesiones cristianas como el sexto domingo de Cuaresma. Es el domingo previo a la Pascua, la más importante festividad del cristianismo. En este día se conmemora lo descrito por los 4 evangelios canónicos bíblicos, que es la entrada de Jesús de Nazaret a la ciudad de Jerusalén. Los evangelios cuentan que Jesús y sus discípulos se dirigían a Jerusalén para celebrar la Pascua, festividad que los judíos, como ya dijimos anteriormente en el video anterior, conmemoraban la salida del pueblo judío de Egipto. Jesús ya hacía 3 años que venía predicando en una tierra bajo el control de Roma, ¿no? Las profecías anunciaban un Mesías, un salvador del pueblo judío. Algunas facciones como los celotes esperaban unir y meditar. Jesús constantemente desautorizó los métodos y pensamientos de este grupo extremista, particularmente virulento. De hecho, había un grupo disidente dentro de los celotas, que muy posiblemente hayan oído hablar de ellos, que se les conocía como sicarios, dado que estos sicarios, estos celotas, llevaban un cuchillo curvo llamado Sica. Son considerados por algunos autores como el primer grupo terrorista de la historia, ya que no tenían inconvenientes en asesinar a cualquiera que apoyase de algún modo a los romanos, aunque fueran personas inocentes, ¿no? También es importante saber bajo qué circunstancias y tiempo histórico se desarrollan los eventos o los sucesos que conforman la Semana Santa. La zona donde se desarrollaron todos estos sucesos estaba habitada desde hacía milenios por muy diferentes pueblos y reinos, los cuales constantemente estaban en guerras intestinas y a su vez se veían afectados por imperios mayores, ¿no? Por ejemplo, como el imperio asirio, el imperio egipcio, en su momento el persa y por último el imperio romano. En la época de Cristo había un rey judío sentado en el trono de Judea. Era Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, ¿no? Este rey era vasallo del Imperio Romano y por lo tanto había ciertas rispideces entre el pueblo judío y el rey. Los romanos, consideraban a Judea una provincia levantisca y molesta. Una de las provincias que estaban en confines del imperio, administrativamente muy alejada de Roma. El ambiente era bastante convulso, bastante inquieto, ya que el pueblo judío añoraba un libertador y había profetas que lo anunciaban desde hacía muchos años, ¿no? A su vez, las tropas romanas desplegadas en Tierra Santa deseaban irse a otro destino, a cualquier otro lado, ¿no? Lo que también incluía el gobernador, porque, como ya le decía, la situación era complicada y bastante compleja. A su vez, ¿no? El rey Herodes tenía que lidiar con los fariseos y los saduceos. Ambos eran sectas religiosas, no las únicas, pero sí las más numerosas, que oficiaban dentro del templo de Jerusalén, el segundo templo, ya que el primero había sido destruido en el 587 por los babilonios al mando de Nabucodonosor II. Este templo era el centro de la vida religiosa de los judíos. Estos sacerdotes, o sea, estos rabinos, administraban el templo, custodiaban el arca de la alianza, el candelabro de 7 brazos y todas las demás cosas inherentes a la adoración antigua de los judíos, inclusive las tablas de la ley que estaban en el arca de la alianza, ¿no? Bueno, resulta
que la complejidad del tema es tal que llega a nuestros días, ¿no? En forma de las diferentes escuelas rabínicas. Bueno, es un hecho que el tema religioso judío es en cierta manera responsable de o copartícipe de la aparición de Jesús de Nazaret en escena, ¿no? Dado que empieza a predicar y bueno, digamos, con la anuencia o la tolerancia en cierta medida de los demás grupos religiosos, que lo veían como un maestro que interpretaba la ley de determinada manera y bueno, no pasaba nada, ¿no? O sea, se le permitía hasta cierto punto. Bueno, resulta que los evangelios nos cuenta que previo a la entrada de Jesús a Jerusalén, va a visitar, se detiene en Betania y va a visitar a Lázaro. Lázaro es aquella persona que Jesús resucita, y que bueno, es uno de los milagros más importantes que se toma nota en los evangelios, ¿no? Resulta que Lázaro vivía con sus hermanas, María y Marta. Bueno, como si no lo saben, Lázaro estaba legalmente muerto porque hacía ya 3 días que había fallecido. Aquí en esta casa es que Jesús ordena o instruye a dos discípulos para que vayan a una aldea cercana y le traigan una asna con su cría, ¿no? O sea, un asno chico que nunca había sido montado antes. Tomen en cuenta la importancia, o sea, lo famoso que era Jesús, que él les dice que en el caso de ser interrogados, que les dijeran a estas personas que él, el maestro, precisaba estos animales y que les serían devueltos, ¿no? Así que bueno, nos da una idea en este relato bíblico, bueno, la fama de Jesús de Nazaret en este momento histórico en particular. O sea, él no era un desconocido, lo cual es importante tener en cuenta por los eventos que van a pasar después. Bueno, curiosamente estos animales, esta asna y su burrito, estaban en una casa muy cercana al Huerto de los Olivos. Huerto de los Olivos que después va a ser escenario de la oración de la vigilia de Jueves Santo. Bueno, le llevan el burrito, Jesús monta en él y entra en la ciudad y lo aclaman enloquecidos, la gente, ponen a su paso palmas como si fuera una alfombra. De esta manera se cumple la profecía de Zacarías, la cual decía que el rey volvería montado en un asno. En la antigüedad el asno era la montura del rey y Jesús era descendiente de la casa del rey David. Bueno, por esta espontánea muestra de alegría, donde el pueblo de Jerusalén le pone las palmas al paso de Cristo, es que son bendecidas en las iglesias. Estas palmas tienen un valor sacramental, por lo cual los creyentes guardan las hojas y las cuelgan en las casas junto a otros objetos de la fe. Durante la expansión del cristianismo en Europa, las palmas no existían, no eran una planta muy común. Y se empezaron a usar conmemorativamente otras plantas como el tejo, el olivo, el boj, que es una planta muy común en Inglaterra. Y ya que la liturgia no especifica qué tipo de plantas servían, o no especificaba concretamente que las palmas eran las únicas plantas que se iban a usar, la bendición de estas plantas se le pensó llamar la bendición de los ramos. El sábado previo, o sea, ayer, que fue el sábado de Lázaro, se hace una vigilia donde se entretejen las palmas o las plantas que uno tenga
y se las vela junto con velas que el fiel lleva, ¿no? Entonces durante la noche se espera al amanecer y es ahí que se oficia la misa, donde se bendicen los ramos y las velas que la gente lleva. Es muy común en la iglesia ortodoxa griega, ¿no? Esta bendición en particular. Muchos fieles dejan parte de los ramos en un canasto a la entrada de la iglesia para que aquellos fieles que no poseen uno lo tomen de ahí, ¿no? El sobrante de estos ramos, de estas palmas, se guarda y se quema. Estas cenizas se usarán el día posterior a la finalización del carnaval, el miércoles de ceniza, que es la fecha que inicia la cuaresma, que concluirá el día domingo de Pascua. Hay una multitud de simbolismos en la entrada de Jesús a Jerusalén. Desde la muchedumbre gritando Hosana, que en un principio es una palabra judía que era un pedido de ayuda a Dios, sálvanos Señor, sobre todo en la época de la estadía a Egipto. Luego esa salutación de Hosana es concretamente como como un hurra, un viva actual, ¿no? Hay que tener en cuenta que Jesús es aclamado por la muchedumbre como si fuera un rey, pero había un rey en el trono de Judea, como ya les dije, Herodes, y esto no era mucho del agrado, o no iba a ser mucho del agrado del rey, pero como cada tanto aparecía algún fanático religioso, pasaba de lado. Sin embargo, es esta aclamación lo que va a llevar al Sanedrín más adelante, en una de las acusaciones a Jesús, el Jueves Santo, que se autoproclamaba rey, ¿no? También era de cierta manera al llegar en el borrico, entrando como entran por la puerta de Jerusalén, en fin, en una puerta específica que no se sabe bien exactamente cuál era, si era la puerta dorada o la puerta del este, pero en fin, en cierta manera se cumplía la profecía y por lo tanto daba la idea de que el Mesías había llegado. También el simbolismo de la visita a Lázaro, el cual estuvo muerto 3 días y fue resucitado, ¿no? Como un preaviso, como una guiñada de lo que iba a ocurrir más adelante. Bueno, es un día festivo, se le considera, de mucha alegría, justamente porque inicia la Semana Santa, y en muchos lugares del planeta se festeja con procesiones, los adornos de las iglesias cambian de color y pasan al verde, porque según el calendario litúrgico, por lo menos así en la iglesia ortodoxa griega. En la iglesia católica el color usado es el rojo, un simbolismo del sacrificio de Cristo. También pasa que los fieles disfrazan a algunas personas y se consiguen un burro de verdad y lo pasean, rememorando a Cristo. Entonces es una jornada de festividad el Domingo de Ramos. Acá termina lo que sería el análisis del día. Se supone que durante toda la Semana Santa los fieles van meditando sobre diferentes acontecimientos que pasan en esta semana, ¿verdad? Entonces, en el Domingo de Ramos, se inicia con la llegada de Cristo a Jerusalén. Mañana, lunes, se va a hacer referencia a la expulsión de los mercaderes del templo. Pero el martes ya empiezan las meditaciones correspondientes al Triduo, pascual, que es los 4 días más importantes de esta semana, que vendría a ser el jueves de tarde, al atardecer, lo que sucede el viernes, el sábado y el domingo, ¿no? Entonces,
en estos días se van a meditar diferentes cosas. Les digo porque no hay un orden cronológico, no es que, bueno, el domingo de Ramos entra Jesús en Jerusalén, el lunes, bueno, echa a los mercaderes, el miércoles hace el sermón de la buena, en el monte de la Buenaventura y vuelve de vuelta a Jerusalén. No hay un orden cronológico. La idea en sí de la Semana Santa es recordar sobre todo lo que pasa en el jueves y el Viernes Santo, y después lo que sucede el domingo, que es el día de la resurrección. Por eso es que la Pascua es considerada la festividad más importante del calendario cristiano. Bueno, entonces dejamos por acá. Les invito, si quieren, pasar a nuestra página, que es Montevideo Tarot, o sea, www.montevideotarot.com.uy, donde vamos a estar colgando también las referencias de forma escrita, por si quieren leerlas, si quieren consultarlas, si quieren comentar cualquier cosa. Así que, bueno, dejamos por acá y nos vemos mañana, el lunes santo, que se conmemora la expulsión de los mercaderes del templo. Así que nos veremos mañana.